¿Y cuál es la idea? Lamentablemente en esta parte de encontrar componentes, por lo general los datos que vamos a tener son estos dos, la aceleración de la partícula, la velocidad de la partícula, y eso significa que al rato de estar calculando los componentes, más bien nos vamos a incluso acostumbrar a una forma un poco mecánica de hacerlo. No hay mucho en donde innovar en esta parte, simplemente hacemos las proyecciones. Las proyecciones, como tenemos una relación en función de vectores para hacer, entonces ni siquiera pensamos mucho al respecto y ya tendríamos nuestro resultado. Entonces hagamos justamente eso para este de aquí. Una partícula es una trayectoria con la acción de una aceleración constante. Esta aceleración es la misma en cualquier instante y será la aceleración media para cualquier intervalo. A partir de eso, determine los componentes tangencial normal de la aceleración en el instante en que la velocidad vale esto. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es encontrar de la aceleración instantánea y con la velocidad instantánea las componentes tangencial y normal instantáneas. Normalmente, así lo hacemos. Podríamos llegar a encontrar a partir de una aceleración media y una velocidad media en un intervalo, unas aceleraciones tangencial media y normal media, pero eso no es la utilidad, más bien no lo utilizaríamos desde ese punto de vista. Casi siempre cuando lo utilizamos, la aceleración tangencial o normal son de forma instantánea. Y justamente porque decir que la aceleración es de 30 más 60 y la velocidad es de menos 30 más 40, eso ya es suficiente para escribir por completo el movimiento en este punto, pero directamente no es tan visible. ¿Cómo podría saber yo simplemente viendo estos dos vectores qué tanto está cambiando la rapidez, qué tanto está cambiando el ángulo o incluso hacia dónde me estoy curvando? Tal vez no es tan visible. Con un gráfico ya sería un poquito más fácil, pero directamente viendo estos dos no. En cambio, que teniendo los valores de estas dos aceleraciones, ya debería ser más fácil de hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí es la parte mecánica. Simplemente hay que recordar que la aceleración tangencial, generalmente comenzamos por aquí, aunque no siempre, puede ser la proyección de la aceleración sobre la recta que contiene la velocidad. Entonces aquí iría el producto punto entre ellos. Y de las tres que tenemos da lo mismo, yo normalmente utilizo esta. Divido por la rapidez al cuadrado y nuevamente por la velocidad. Aceleración tangencial sería igual. Producto punto, más bien voy a irles encontrando aparte. El producto punto. Como están rectangulares es bastante simple. Y si no están en rectangulares, les transformamos a rectangulares para que sea bastante simple. 30 por menos 30, 60 por 40. 60 por 40. 900 menos 900 más 1400 por negativo más 60 por 40, 1500. Vamos a poner las unidades, aunque tampoco nos va a afectar mucho. Serían metros al cuadrado sobre segundos al cubo. Luego la rapidez al cuadrado sería con 30 y 40. Entonces debe salir 50 la rapidez. Pero en este caso estoy calculando la rapidez al cuadrado, entonces 30 por 30 más 40 por 40, 2500. Sí, 2500. Igual las unidades de este no nos van a ser tan útiles, pero esto estaría en metros sobre segundos por metros sobre segundos. Y ya puedo reemplazar en la relación original.
La aceleración tangencial será igual a 1500 sobre 2500. Por cierto, me estoy olvidando de analizar este resultado por la velocidad de 30 más 40. Creo que es menos 30. Menos 30 más 40. Antes de hacer esa resolución, algo que siempre podemos hacer a la mitad de este tipo de ejercicios es analizar el signo del producto punto. El 1500 tal vez no me diga mucho, tampoco vamos a centrarnos en analizar qué es lo que podría significar. Pero en cambio, el signo del producto punto, ese sí es bastante útil. Si es que nos sale un signo positivo, recuerden, eso significaba que el ángulo entre la aceleración y la velocidad, en este caso, sería agudo, y por lo tanto es un movimiento en el cual la rapidez incrementa. Si sale negativo, lo contrario, en ese instante la rapidez estaría disminuyendo. El problema de hacer la resolución de la proyección como yo la hago es que la magnitud de la respuesta no se lo ve directamente en la resolución. Sería la magnitud de la respuesta 1500 dividido para la raíz de 2500, pero en este caso tocaría hacer un paso adicional para poder sacarla. Generalmente es útil, así que les recomendaría hacerlo. O si no, igual luego lo calculamos a partir del resultado. Pero en cambio, de las otras dos formas, ya durante el cálculo, si es que lo van haciendo paso a paso, les sale en una parte la magnitud del vector proyectado. En este caso queremos el 60% de 30 y el 60% de 40. 18 y 24. Listo, tenemos el primero. El tiempo. No nos pedían encontrar la magnitud, pero justamente de la aceleración tangencial lo que más información me puede dar es la magnitud, así que lo voy a hacer. Al cuadrado más 24 al cuadrado. Raíz de 900. Bien, entonces, ¿qué me dice este resultado de aquí? Obviamente no es 100% de esta forma, pero al menos nos ayuda a intentar comprender lo que sucede en este instante. Y lo que podríamos decir es que si mantenemos esta aceleración tangencial, lo que pasaría es que después de un segundo, la rapidez debería aumentar, de acuerdo a nuestro análisis del producto punto, en 30 metros sobre segundo. Como ahorita tenemos 50, entonces después de un segundo, si es que se mantuviera esta magnitud constante, llegaríamos a 80. Después de otro segundo, llegaríamos a 120, etcétera, etcétera. No es exactamente así y no se va a cumplir, y seguramente en algún ejercicio que podamos calcular la velocidad después de un segundo, no va a ser 100% de esa forma, porque esta aceleración no es constante, ni en magnitud ni en dirección. Entonces, en el siguiente milisegundo cambiará. No sé cómo estará cambiando, pero digamos que es 29. Y en el siguiente milisegundo, 27. Entonces, en el acumulado de todo eso, tal vez después de un segundo no subamos 30, sino solamente sumamos unos 28. Y en el siguiente segundo solo sumamos 27, etcétera, etcétera. Pero al menos sí tenemos una idea de más o menos cuánto podría llegar a subir. Suponiendo que esto fuera constante, solamente le sumaríamos en este caso 30. Ahora, la aceleración normal. Recuerden, esto es más para darnos una idea del movimiento que para hacer algún cálculo. Eh, bueno, ahora la aceleración normal tenemos algunas opciones para calcularlo. La forma más general podría ser lo mismo que hicimos para la tangencial, pero en el caso de la normal, habría que proyectar la aceleración no sobre la velocidad, sino sobre una dirección perpendicular a la velocidad.
Encontrar un vector perpendicular en el mismo plano no es nada complicado. En el espacio ya podría ser un poquito distinto, pero en el mismo plano, utilizando la misma velocidad, hacemos lo del producto punto, le intercambiamos los valores, le cambiamos de signo a 1 y ya tenemos uno de los dos vectores perpendiculares en el mismo plano, sea de 40 más 30, o también de menos 40 menos 30. Cualquiera de los dos va a dar el mismo resultado. Y ya de ahí hacemos la predicción nuevamente. El A punto el perpendicular al V, dividido por la raíz al cuadrado, por el V, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para no estar haciendo de nuevo otra proyección, que sí podríamos hacerlo y nos da el mismo resultado, pero en este caso, tal vez es más fácil hacerlo con una suma, o una resta más bien. Entonces voy a llevar esto por acá. Y en este caso más bien lo vamos a calcular a partir de la definición de las componentes. Son componentes rectangulares de la aceleración, lo que significa que sumadas nos dan la aceleración. Como yo ya conozco este y este era dato, puedo despejar la aceleración normal. La aceleración total, que no sé cuánto es, 30 más 60. Menos la tangencial que acabo de encontrar, menos 18 más 24. Y ya, 30 más 18 y 60 menos 24. Listo. Tal vez esté ahí alguna pregunta, si me ayudaron a comprobar los resultados. Em, Igual no nos lo pedían, pero para terminar el ejercicio con la misma intención, podríamos intentar entender esta aceleración normal. Si yo les digo que una partícula que tiene una rapidez de 50 tiene una aceleración normal de 48 y más 36J, seguramente me quedan viendo con cara de duda. No les estoy dando algo muy útil, o sea, directamente esto no lo podríamos utilizar, no nos ayuda a entender mejor qué es lo que sucede. Incluso obteniendo la magnitud, seguimos sin poder saber exactamente cómo interpretarlo. 48 al cuadrado más 36 al cuadrado sería de la raíz de 3660. Y entonces, como quedaron viendo raro, les digo, está bien, la magnitud es de 60 metros sobre segundo al cuadrado. Y aún es difícil de saber qué significan estos 60 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, por último, lo que podríamos hacer es aplicar la definición de la magnitud de la aceleración normal. Recuerden que esto depende de dos cosas: la rapidez a la que estamos yendo y el radio de curvatura. Para una determinada aceleración normal, mientras mayor es la rapidez, menor será el radio de curvatura que podamos lograr. O visto al revés, mientras mayor sea la rapidez, para un determinado radio de curvatura, vamos a necesitar mucha mayor aceleración. Entonces, aquí podemos calcular, por ejemplo, el radio de curvatura. Normalmente no se usa la R, pero en este caso, como está muy relacionado con el radio de una circunferencia, entonces por eso lo pongo así. En este caso era 2500 sobre 60. 41,67. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que del movimiento que estamos haciendo ahorita, de hecho ya tengo un montón de información, sé exactamente cómo es la velocidad en este instante, sé cómo es la aceleración en este instante, sé cómo es la dirección de la velocidad, aunque bueno, eso ya sabía porque tengo la velocidad completa.
sé que mi movimiento está aumentando la rapidez, sé cuánto lo está haciendo más o menos en este instante, pretende cambiar 30 metros sobre segundo cada segundo, y sé que la curvatura que está haciendo, más o menos, si es que aquí está nuestra partícula, la velocidad es más 30, menos 30 más 40, menos 30 más 40, está apuntando en el segundo cuadrante. La aceleración normal está dirigida positivo, positivo al primer cuadrante. Como es acelerado, entonces, o con aumento de la rapidez, la aceleración tangencial en cambio estará sobre la velocidad. Y el centro del radio, el centro del círculo que estamos siguiendo en este instante, se encuentra a 40 metros. 42 metros más o menos. Por lo que nuestra trayectoria más o menos debería ser como de una circunferencia con centro en este punto, pero solo esta partecita. Más o menos esa es la intención. En este instante estamos como que curvando para acá. Y todo eso es lo que nos podemos obtener a partir de este análisis de aceleración tangencial y normal. Especialmente nos va a servir esto de la aceleración normal y tangencial, porque así es como definimos los movimientos en función del uno y del otro. De qué es lo que pasa con la tangencial, qué es lo que pasa con la normal, si es que cuál está cambiando, cuál mantiene su dirección, cuál mantiene su magnitud. Y eso es lo que vamos a ver ya más adelante en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, hermanos, ojalá termine en 10 minutos. La otra forma en la cual podríamos llegar a ver esto de las aceleraciones tangenciales y normales, eh, normalmente las calculamos directamente sin ni siquiera hacerle gráficos, solamente necesitamos saber cómo hacer una proyección y eso es más que suficiente. Si no sabemos esta relación general para cualquier proyección y que la aceleración tangencial es la aceleración proyectada sobre la velocidad, no hay muchísimo más que debamos pensar al respecto, pero una forma no muy común, pero que igual podríamos utilizar, es haciéndolo geométricamente. Igual en algún ejercicio podrían darme algunos datos geométricos de la aceleración normal, de la aceleración tangencial. Por ejemplo, me pueden dar sus dos magnitudes y el ángulo que forma la velocidad con la aceleración, alguna cosa por el estilo. Eso sería una resolución geométrica. No son muy comunes, pero al menos sí le dan un poquito de variedad a la forma en la que podríamos dar los problemas. Entonces, en este caso no es necesario que lo hagamos como lo voy a resolver, pero al menos para tener una idea de cómo podría ser. Entonces, igual, aquí tenemos una velocidad, en este caso está en polares o en algo que podríamos interpretar como polares, y tenemos la aceleración también completamente definida. En función de las dos, si por ejemplo a este le transformo a rectangulares, podemos hacer lo mismo de aquí arriba. Hacer la proyección con la definición en función de vectores, sacar nuestro vector si es que quisiéramos la magnitud, pero no más allá de eso. Incluso podemos hacer un gráfico, pero una vez que ya tengamos todos los resultados. Pero en este caso lo voy a hacer geométricamente. Entonces vamos a recordar qué es proyectar geométricamente. Pero bueno, primero saquemos los datos. Nos dice que la velocidad, primero leamos el problema. Se lanza una partícula desde la terraza de un edificio con una velocidad de 14.7 metros sobre segundo que forman un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Aquí no está mal usado la palabra velocidad porque justo al lado de esta magnitud me están diciendo la dirección, entonces es como que dicen que la velocidad es de todo esto. Pero sería mejor, un poquito más entendible si me dijera más bien la rapidez de 14.7 y el ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Pero bueno, no vamos a criticar mucho este planteamiento. Vamos a interpretarlo. Entonces, 14.7 por un ángulo o con un ángulo de 30 grados encima de la horizontal. Eso lo podríamos entender de dos formas. Esta es la horizontal.
famoso eje X del que siempre nos ayudamos. Y 30 grados por encima de la horizontal podría ser hacia acá. O desde el mismo punto hacia acá. Y tal como están los datos, no habría ningún inconveniente en utilizar cualquiera de los dos. Pero si usamos los unos datos en lugar de los otros, las respuestas sí van a cambiar un poco, porque aquí sí dependemos de la dirección exacta que vayamos a tomar. Así que por convención, nada más por algo que normalmente solemos hacer, cuando hablamos de este tipo de movimientos que después lo estudiaremos si es un lanzamiento de proyectil, normalmente los movimientos los hacemos hacia la derecha. Podrían hacerse hacia la izquierda, sí. ¿Habría inconvenientes de hacerlos hacia la izquierda? No. Podríamos incluso hacerlos en el eje Z, que también es horizontal, habría cómo. Pero por convención, nada más porque así se acostumbra a hacer. No es que esté mal, pero no es que esté mal hacerlo hacia la izquierda. Solemos hacerlo de esta forma. Y por lo tanto, los 30 grados por encima de la horizontal, en este caso vienen a ser incluso nuestro ángulo polar. Por ejemplo, nos podríamos poner la velocidad como el polar es 30, no es 30, es 14.7 con un ángulo de 30. Y todo el demás análisis, transformarlos rectangulares, hacer la proyección. Pero en este caso quiero hacerlo más bien geométricamente. Entonces, nos dice que la aceleración es la de la gravedad. Y en función de eso, hay los componentes tangencial y normal de la aceleración de la partícula en este instante. La aceleración de la gravedad es un dato. Así normalmente lo vamos a representar como el vector G minúscula. Esto representa la aceleración de la gravedad. Y por lo tanto es un vector. Y nosotros vamos a manejar un valor por facilidad matemática de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y sí, seguramente hay alguien que dice, ese no es el valor, tiene razón, este no es el valor que usaríamos ni a nivel del mar ni a alguna otra altura. Eh, pero es uno que nos facilita un poco. Tampoco es tan distante del que normalmente se maneja, el cual tampoco es constante, pero bueno, simplemente lo vamos a utilizar de esta forma. Entonces, gráficamente, como es un vector menos 10j, está apuntando directamente hacia abajo, más bien hacia el centro de la Tierra, hacia menos j. Y ahora, ¿cómo era hacerlo de las proyecciones? Entonces, lo que deberíamos hacer, y lo que les recomiendo hacer si es que alguna vez lo hacen de forma gráfica, es primero encontrar la recta sobre la que vamos a proyectar. Porque recuerden, decimos la proyección de la gravedad sobre la velocidad, pero la velocidad es un vector, no hay cómo proyectar necesariamente sobre el vector. Lo que realmente estamos haciendo es proyectar sobre la recta que lo contiene. Entonces, la recta que lo contiene es toda esta recta. Y si ya tenemos esa recta, incluso podríamos eh, olvidarnos de este vector, nos estaría estorbando. Luego lo volvemos a poner. Pero en este caso tal vez no es necesario. Bien, entonces queremos proyectar más bien este vector, la gravedad, sobre esta recta. Es lo que hay que hacer. De la recta encontramos una dirección perpendicular. Más o menos se supone que es esto, aunque a mí no me parece perpendicular. Le voy a correr un poco. Digamos que esta es la perpendicular. Y de ahí trazo esta perpendicular pasando por ambos puntos de mi vector. Pasando por el final del vector. Pasando por el inicio del vector, aunque se supone que estaban justo en el mismo punto.
Y lo que me queda es la proyección. Entonces, en este caso, a lo mejor voy a extenderle esto un poquito más hacia acá, para que se corten. Y ahí mi aceleración tangencial sería este resultado, que va desde el inicio del vector que proyecté hacia la recta que cortó con el final del vector que estoy proyectando. Aceleración tangencial. Y si lo hacemos de esta forma, incluso es más simple ver el otro vector, la aceleración normal, es lo que me falta para completar la gravedad, y siempre va a estar sobre la recta que estamos utilizando. Entonces sería directamente encima. Entre las dos componentes forman 90 grados, esos que sean componentes rectangulares. No forman 90 grados con la aceleración total, estos ángulos no son de 90. Entre ellas sí, así como entre la aceleración normal y la velocidad, mientras que la aceleración tangencial es colineal con la velocidad. Voy a volver a ponerle. Les recomiendo que simplemente se olviden de la velocidad cuando hagan una proyección de forma gráfica, porque a veces lo que intentan es proyectarle hacia acá, hacia esta parte de la velocidad, y así no es porque tendríamos que ir en contra de la velocidad. Eso tal vez es más visible, al menos al principio, si lo hacen trazando la recta. Bueno, ¿qué podríamos hacer de ahí? Y si tenemos al menos un cálculo rapidísimo, hagamos. En función de triángulos, si es que esto vale 90 grados porque es un cuadrante entre la vertical y la horizontal, esto vale 30, entonces este ángulo 1 es el complemento de 30, sería de 60 grados. En función de eso, la aceleración tangencial y normal de ese triángulo serían en magnitud, tangencial con el coseno. La magnitud del vector completo era de 10. Y la normal en magnitud con el seno. De 5 y 8.7 más o menos. Cinco y raíz de 3 sobre 2 por 10, 8.66. A eso nos faltaría incluirle las direcciones. Igual voy a decirlo solo rápidamente para irnos a la prueba. El ángulo polar, por ejemplo, de la aceleración tangencial sería directamente desde esta horizontal hacia la aceleración tangencial. Todo este ángulo de aquí, que está fácil de verlo, es 90 más 60 y está en sentido horario. Entonces, menos 150. Esta era la tangencial. ¿Sí era la tangencial? Sí. De menos 150. Y está de forma vectorial. Y el otro, igual es más fácil verlo. Podría calcularlo ahí, pero tal vez es más fácil mandarlo al origen. Si es que me deja hacerlo. Lo trazo desde el mismo punto. Y desde aquí es más fácil ver que como entre la normal y la velocidad forman 90 grados, entonces aquí hay otro ángulo recto. Y tenemos el complemento entre 30 y este ángulo de acá, serían 60. Así que el ángulo polar de la aceleración normal son menos 60 grados. Y listo. Si queremos podemos transformarlos rectangulares o lo que sea necesario. Y la prueba también está. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien.
Honestamente esperaba que esto se terminara ya. Le puse a copiarla de otro curso. No termina, pero podemos hacer algo al respecto. Bien, espérame un minutito. Hasta eso no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Y si hasta eso puede darnos un ejemplo de sacar un vector perpendicular que solo nos den los grados en, En el puede plano, que, ajá, ya un por vector ejemplo, perpendicular. que nos pida calcule un vector perpendicular tomando en cuenta estos dos vectores y que el uno solo nos dé los ángulos. Un vector perpendicular y que de uno nos den los ángulos directores. Sí, Ya. 26. No sé por qué estos pueden no coincidir, pero me voy a inventar. 94. 54. Y algún otro vector B completamente definido. Y más J más 3K. Entonces lo que hay que hacer aquí, y cuando nos piden ángulos perpendiculares a dos vectores simultáneamente, es encontrar los dos vectores en rectangulares y después hacer el producto cruz. Entonces lo que estamos queriendo hacer básicamente es A cruz B. Y luego, si es que solamente quiero la dirección, el unitario de A cruz B. Como si es que ya tengo el B en rectangulares, lo que me falta para hacer la operación de producto cruz en función a la definición es encontrar esto en rectangulares. Y como lo hacemos, ya, bueno, seguramente no me dan los tres. Alfa, gamma, menor o mayor a 90 grados. Entonces aquí tendríamos que encontrar primero el unitario, recordando que el unitario es el coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y de ahí sí hacer el producto cruz. Esa sería la idea. Y no. y de ahí es el unitario con Pitágoras, ¿verdad? Sí, sí, con Pitágoras sacaríamos la magnitud. Le dividimos al vector completo con sus componentes rectangulares. Ay, no, esto no es acá. Después de hacer el producto cruz, sacamos su magnitud y le dividimos al producto cruz completo sobre esa magnitud. Y de ahí si queremos con algún módulo o magnitud específica, le multiplicamos por ese módulo o magnitud específica. Y ya lo detuvo, pero eso creo que es peor. A ver. Lo que tengo que hacer es cambiar estos dos ejercicios. Por eso no pidas el plantear.
Inge, una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo puedo calcular a partir de ángulos directores una coordenada polar? A partir de el vector en ángulos polares. A ver cómo era. No, no, en ángulos directores. En ángulos directores. A polares. Sí. No hay cómo porque las polares son exclusivas de las dos dimensiones. El equivalente a polares en tres dimensiones, más o menos, no exactamente, pero es medio parecido a los ángulos directores. Ángulos directores sí hay en dos dimensiones, no sería algo lógico, pero se puede utilizar. Pero las polares sí son específicamente para un plano y nosotros siempre las utilizamos específicamente para el plano XY. Ah, listo, listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Y cómo se sacaba un módulo de un vector con los ángulos directores? Con los ángulos directores tienen que darte. Si es que solo tienes los ángulos directores, no podrías llegar a determinar el módulo magnitud. Tendría que ser algún dato o de alguna otra forma te deberían dejar sacar la magnitud. Ya, Inge. Bien, creo que ya están. ¿Quién decís que sí son las que yo creo que son? Dice que sí. Bueno, si no les tendría que explicar algo más durante la prueba. Pero todavía no es visible. Ahorita ya la deberían poder ver, aunque está mal la fecha. Durante la prueba la voy a cambiar para no perder mucho tiempo en esto. Inge, ¿en qué parte está la prueba? Ahorita les enseño. Está en la unidad 3 en la parte de abajo. Veamos. Entonces aquí, unidad 3. Y está después del control. Aquí dice prueba 1, 2020A. Le voy a cambiar también eso. Bueno, tenemos esta prueba. Recuerden que es el 20% de la nota. No es secuencial, es decir, no pueden regresarse. Igualito que los controles de los tres primeros temas. Dos problemas. Me parece que están 4 preguntas. Veamos cómo está. La contraseña. Esta de aquí. Oh, eso creo. No. Esta debe ser otra contraseña. Una contraseña. La contraseña, ¿no? Sí, es esta misma. Es esto. Prueba 1 F1. Y bueno, ahí están. Si es que tienen cualquier pregunta de algún planteamiento, me pueden decir, no pueden avanzar. Tienen, bueno, 55 minutos sería como máximo, entonces voy a ponerle hasta la 1, no, pues hasta las 2:08. Ojalá no comience muy pronto la siguiente clase, si es que necesitan más tiempo, pero igual van a terminar antes de que se acabe. ¿Les hago una pregunta? No les dije. Vamos a tener que prender las cámaras y los micrófonos. Entonces, si es que tienen cualquier pregunta y hay mucho ruido de
de ambiente, entonces tal vez es preferible ponerlo en el chat. Recuerden que si es que no están prendidos sus micrófonos, les puedo anular la prueba, entonces verificarán que estén encendidos. Y de ahí les recomendaría bajar un poco el volumen del parlante para que no se distraigan con el ruido de los demás. Igual revisarán de vez en cuando el chat por si acaso les esté Inge, diciendo algo. Sí, puede poner la contraseña. Sí, sí, lo es mismo. esta de aquí. Prueba 1, F mayúscula 1. Es más, lo voy a poner también en el Que se chat. está moviendo de una trayectoria antihoraria, una trayectoria circular en el plano antihorario. Ok. Radio M y su punto central. Eso cuando pasa por el extremo superior de la trayectoria. Sí, Stalin, te recomendaría La bajarle dirección suicida es bastante el instantánea. volumen para que no te distraigas. Si es que quieres, incluso puedes apagar el parlante. Y si te tengo que decir algo, lo haré por el chat. Desde ahí vamos también el tema de velocidad, rapidez, determinación. Y dije, bueno, con esto voy a tener ventaja. Ok, como eres Eliana, lo primero que tienes que hacer es comer el club. Sabemos que el colegio pertenece a Inge, ¿podría repetirme el user? más decisivo. El primer Radio M y su punto central es X. Radio A. Posición de A. On. Vaya.